Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario Conclusión. Esta vez con temas que son urgentes y diríamos candentes, ¿por qué no mencionarlo de esta forma? La idea es poder hablar sobre qué está sucediendo con el dólar. Y respecto de lo que es el dólar, más allá de la elucubración que cada uno de nosotros podría hacer, que somos los ciudadanos de a pie, que somos los trabajadores, lo cierto es que no creo que haya muchos trabajadores en el país que se propongan ahorrar $5.000 por mes, ni 10.000, ni 15.000, y mucho menos otras cifras. Seguramente esto es materia de preocupación para aquellos que manejan grandes volúmenes de dinero, o no tanto, pero sí tiene que ver con la aplicación que se hace de esa masa de recursos a, por ejemplo, la industria, la producción, que son también aquellos que dan empleo, pero que también, de alguna manera, si nosotros los miramos en perspectiva histórica, cuando nos paramos frente a este tema, sin que este tema sea candente, por algunos otros que no son menores, también estaban muy preocupados, que son las pymes, que son la pequeña y la mediana industria, o la pequeña y mediana empresa, porque también convengamos que hay pymes de servicio. Ahora, se ha dicho mucho alrededor de esto y de que iba a perjudicar en la capacidad de ahorro de los sectores medios, que esto iba a generar una corrida, una estampida sobre precios y que iba a generar una inflación que a fin de año no iba a ser la que estaba prevista por el gobierno, que con esto el presupuesto se vuelve poco menos que cuanto menos dudoso. Y bueno, se han dicho muchas, pero muchas cosas, o de la oportunidad de la negociación de la deuda y qué es lo que se va a trasladar al presupuesto. Lo cierto es que nosotros queremos saber con aquellos que están en el día a día, con su gente dentro de su empresa, que son las pymes y que son los que tienen las máquinas prendidas, y le queremos preguntar, bueno, ¿cómo cayó esta medida del central? ¿Qué implica? ¿Y qué implica para los trabajadores de esas pymes? Así que le damos la bienvenida a Marcelo Fernández, de Segera. ¿Quién es el titular de Segera? Recordemos, Segera es una entidad que nuclea en sí más de 80 cámaras del interior del país. ¿Cómo está usted, Marcelo? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal, Aldo? Un saludo a todos los televidentes de Diario Conclusión. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de entrever o de, a ver, tener una palabra respecto de aquellos que se mueven en lo cotidiano con lo que es ni más ni menos que la producción, ¿no? Y que llega a tantos Sí, trabajadores. Recordemos, el sí, no, 75% de los trabajadores formalizados trabajan en pymes. sí, bueno, el número es exacto. Nosotros más o menos de unas 630.000 empresas que hay en el país, el 99% son pymes, solamente 4.000 y pico de empresas son grandes. La mayoría son por una reglamentación de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, justamente la mayoría somos pequeñas y medianas, pero también en su gran mayoría somos más tirando a pequeñas, digamos, medianas pequeñas y pequeñas, ¿no es cierto? Y microempresas, con menos de 10 trabajadores promedio por establecimiento. Entonces sí, es verdad, nosotros más o menos estamos empleando 6,5 millones de trabajadores del sistema laboral registrado. Nosotros vimos la medida de, la verdad que si bien es una medida para discutir desde lo económico y financiero, vemos con, digamos, con preocupación cómo desde los medios hegemónicos y desde algunos lugares de formación de opinión nos quieren incluir a todos los empresarios, como que afecta a todos los empresarios esta medida. Y esto no es real. Uno podría llegar a escuchar las quejas de las grandes, que generalmente tienen deudas en dólares o financiamiento exterior. Aldo, nosotros no tenemos la posibilidad de tener créditos en el exterior porque muchos de nosotros no tenemos casas matrices en otro lado y mucho menos tenemos crédito de nuestros proveedores que nos exigen que justamente los pagos de las mercaderías estén ya abonadas antes que llegue a puerto para enviarnos la documentación y después nacionalizarla. Jamás hemos tenido financiamiento externo en ese sentido, con lo cual tenemos todo pago, solamente puede estar impago lo que esté en viaje, pero nosotros no tenemos un crédito de $1 millón como se habla del exterior o más. Entonces, esta medida nos pasa por un costado, o sea, no es una preocupación de la pequeña y mediana empresa esto. Ahora, podríamos entender o escuchar las críticas o quejas de esos sectores que decía antes, pero lo nuestro, la verdad, es todo lo contrario. Qué increíble, ¿no? Porque si nosotros no analizamos algo, que hay una gran posibilidad de empezar a mirar lo nuestro, o sea, ¿qué digo mirar lo nuestro? Hablar nuestra producción nacional, Ujú. porque justamente al haber complicación
con las posibles importaciones por la falta de dólares que Aldo tiene el mundo, no tiene Argentina solamente. El mundo tiene falta de dólares. Quiere decir que nosotros tenemos una oportunidad de desarrollar y hacer crecer a sectores que compiten con la importación y que justamente debido a las políticas aperturistas del gobierno anterior, durante muchos años tuvimos presencia en las góndolas del supermercado, en las videos de los shopping, producto de otro origen y no del nacional. Entonces, las pymes las vemos como una gran oportunidad. Esta es la realidad. Si bien puede haber en algunos lados falta de insumos o que las grandes nos retaseen un poco la mercadería y que nos digan que no pueden mantener los niveles de producción, no estoy tan seguro que esto ocurra en todos los sectores. Hay cadenas de valor que se pueden autoabastecer perfectamente con el mercado interno y con la producción nacional. Pero claro, Aldo, para esto es lo que venimos diciendo Segera y lo hemos dicho acá varias veces, Sí. justamente por eso los anteproyectos de ley que estamos haciendo con la UBA, es para esto, para generar 4 o 5 leyes que permitan darle previsibilidad al empresario y por supuesto al trabajador y poder generar inversiones para industrializar el país. Aldo, hay 1.200.000 trabajadores en el sector industrial de 6,5 millones. Para hacer números redondos es el 18%. Es imposible pensar que este 18% pueda abastecer a toda la población. Quiere decir que nosotros tendríamos que apuntar a un plan entre 5 y 10 años a duplicar la cantidad de trabajadores en la industria y a duplicar la cantidad de industrias o de la capacidad de producción de estas. ¿Por qué? Porque con esto podríamos abastecer el mercado interno, sustituiríamos importaciones, generaríamos trabajo en las provincias que cuando, por supuesto, por ser grandes generadores de recursos naturales y no tener ninguna industria que le agregue valor, justamente después tiene empleo público, con lo cual muchas veces se las juzga de inviables, porque como no tienen trabajo, porque no hay industrias, las industrias están en otro lado, generalmente en Buenos Aires o en los grandes centros urbanos, justamente pensando en esto, podríamos radicar industria en las provincias y empezar a agregarle valor para achicar costos de producción y que los productos sean muy competitivos al lado de la materia prima y dejarnos de exportar por $400 la promedio de la tonelada y lo hagamos por 1.600 como lo hacen los países desarrollados. Por supuesto en el largo plazo, pero salir de la cabeza que tenemos de esos 400 millones de $400 la tonelada, que siempre es, como te decía, de materia prima o del producto sin agregarle valor. Es una gran oportunidad que nosotros vemos las pymes pasando esta coyuntura, por supuesto, de la falta de dólares, pero asegurándolos para la producción necesaria y las importaciones necesarias. No nos olvidemos que muchas veces a nosotros, no solamente por turismo, que ahora por la pandemia no se está dando, pero sí por compra de millones de pavadas que se pueden hacer en el país, Sí, claro. despilfarramos miles y miles de dólares. Entonces, esta es la discusión, Aldo, porque justamente lo que estamos proponiendo desde Segera y la gran oportunidad que podría brindar este marco restrictivo es para las pymes y sus trabajadores, porque, Aldo, los trabajadores no ahorran en dólares, no nos engañemos. ¿Podría haber algún sector de trabajadores que comprara esos famosos $200 para atesorar? Y sí, porque si había 5 millones de argentinos que los anotaron, es evidente que parte de la masa trabajadora estaba anotada para comprar. Pero esta cuestión del $1.000.000 y la restrictivo le pasa por otra cuadra, no le pasa por su vereda. No, es otro colectivo, no es el que toma él todos los días para trabajar. Y creo que hay una oportunidad histórica. Tal vez no sea el mejor de las plataformas y el mejor momento Claro. para la oportunidad histórica, pero creo, Aldo, que es una muy buena oportunidad para que de una vez por todas entendamos que tenemos que hacer un tejido industrial y que la mayoría de los insumos y necesidades se tienen que hacer en la Argentina y después importar lo mínimo indispensable, pero teniendo una industria pujante, pyme, juntamente con los grandes capitales, estar socios y poder tener un país industrializado para demandar menos dólares en importaciones. Bien, está bastante claro de que esto es, evidentemente no es una medida que perjudica a todos, o digamos que al menos al conjunto de aquellos que son trabajadores que están dentro de una pyme, no los alcanza. Cuando se dice o se amenaza o se trata de instalar el miedo de que esto indudablemente va a repercutir en aquellos productos que son elaborados dentro del mercado interno, y que las familias van a estar obligadas a pagar más dinero por esos productos. ¿Esto es cierto o es una vivada, digamos, que se anuncia a futuro? Aldo, todo lo que esté vinculado a la importación, seguramente, si el dólar sufre una devaluación, Sí,
hasta ahora no la hubo, hablemos claro. Hoy no hubo devaluación. O sea, hoy lo que dijeron es el dólar al ahorro más los excesos de crédito que pidan las empresas, yo voy a cubrir hasta $400.000 por $1.000.000 mensual, el resto hágalo con sus dólares. ¿Por qué se dijo esto, Aldo? Porque hay que aclararlo. Porque hay empresas que tienen casa matriz y perfectamente podían haber pagado sus deudas con dólares del exterior y no requerir los nacionales a 80 pesos para después comprar en el mercado o vender a 130, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión que no es el caso, porque es una especulación que por Aldo y Marcelo Fernández y por lo que seguramente lo están viendo no pasa por ese manejo que han tenido toda la vida. Entonces digo, a ver, todo lo que esté vinculado al dólar, si llegara a haber una devaluación, por supuesto que sufre algún tipo de aumento, porque si está dolarizado, obviamente, al cambiar el costo, bueno, justamente se va a complicar en los canales productivos y ya va a hacer que suban. Ahora, vos fíjate una cosa, y esto vale muy, muy importante el análisis. Las grandes empresas de materias primas en el país que nos proveen a las pymes están dolarizadas. ¿Qué quiere decir? Que nos cobran el tipo de cambio del momento en que se acredita el pago que nosotros le efectuemos. Para que me entienda el televidente, si yo compro hoy a 30 días, me facturan en dólares a $3, por ejemplo, y me dicen que me emiten la factura con el dólar del momento. Pero si me dan 30 días y yo le doy el cheque, me van a cobrar el dólar dentro de los 30 días. Ya nos ha pasado, Aldo, que vos recordás, después de las queridas PASO, nos fuimos un viernes a dormir con $1.44 y aparecimos el lunes con $1.62. Sí. Entonces, para que me entiendan y dejarlo bien claro, esos 18 pesos que había de diferencia, la gran empresa el lunes me mandó la nota de débito para que yo le pague si yo le había pagado a 44 y no se le había acreditado el valor. Mirá qué increíble, un 30% en un fin de semana. Y esto es lo que hay que discutir, porque fíjense que habiendo las devaluaciones que hubo, Sí. en los costos de energía y salarios, a las grandes empresas le bajaron, Aldo, en dólares. ¿Vos te crees que bajaron $1? ¿No bajaron un centavo de dólar sabiendo que se le ligó? No, y sabiendo que si hay una brusca suba de la divisa, las grandes empresas, ¿vos te crees que cuando nos dicen, bueno, miren, yo le tengo que hacer el débito solamente por el aumento de materia prima, porque la verdad es que todos los demás gastos se me licuaron? No, lo hacen al 100%. Entonces digo, esto de vivir en dólares, esto de vivir siempre pensando en esta divisa y nunca pensando en lo nuestro, realmente a los argentinos nos ha complicado ya por muchos años y muchas décadas que venimos con este problema. Por eso digo, es muy buena la discusión que podemos dar hoy, te agradezco el espacio para los que están viendo, porque yo no estoy diciendo una verdad para que nadie me aplauda, sino yo quiero discutir. Yo creo que llegó el momento de discutir en serio muchos temas en Argentina, como te decía, si queremos ser un país con industria o sin ella, si nosotros queremos tener realmente a todos los sectores de las provincias produciendo y agregando de valor a las materias primas, si queremos empezar a aprender a vivir de lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, pero por lo menos a que nos acerquemos a vivir de lo nuestro, y no que hoy estamos muy lejos, porque esto nos va a permitir ser un país desarrollado. No salimos solamente con los productos primarios y con el campo, no nos engañemos más con eso. Ya muchas veces nos quisieron meter ese chip. Y te lo digo porque, por ejemplo, en un distrito como La Matanza, vos tenés 2 millones de habitantes en un solo partido. ¿Me podés explicar, Aldo, cómo va a ser esa gente para trabajar, tener empleo digno en el servicio o en los comercios si no se radican industrias en la región que justamente den trabajo? Va a ser imposible. Y mucho menos pensar que toda esa gente va a poder vivir de producto primario, porque te imaginás, nos mataríamos todo por el jardín de una casa o por una plaza. En la plaza de San Justo todos tendríamos vaca, cerdo, pondríamos soja, porque hay una hectárea, una sola plaza para toda la población, porque si tenemos que vivir del campo, agarraríamos las banquinas de la ruta y ahí estaríamos plantando, y eso no es verdad. Sí. Con lo cual, para donde está la gran cantidad de argentinos, que fíjate lo que estamos pagando por vivir todos en el AMBA, no nos quieren en ningún lado, bienvenido. Bienvenido, que alguna vez se dieron cuenta que somos bravos los porteños y lo del conurbano. Fíjate que no nos quieren en ningún lado, somos 17 millones de habitantes. ¿Cómo haríamos nosotros, estos 17 millones de habitantes, para vivir de producto primario? ¿Y cómo haríamos para vivir solamente del servicio? ¿Te das cuenta que necesitamos industria que genere trabajo y empleo para toda esta cantidad de población? Pero aprovecho que estás, Marcelo, y lo pregunto. ¿Cómo está este tema de la pandemia? ¿Qué efecto está teniendo sobre ustedes? ¿Se pudo trabajar en forma tranquila en este incipiente recupero, ¿no?, que están teniendo algunas pequeñas y medianas empresas? Bueno, hay que destacar algo que yo la verdad estoy muy conforme, muy contento de lo que hablamos con las empresas de Cejera, que hemos cuidado muy bien a la gente.
fíjate que los casos que hemos hablado entre nosotros, entre los presidentes de las cámaras y por supuesto cada uno con sus representados, el 99% de los casos se dio en lo social, o sea que no se dio en las empresas. Vos fíjate que no viste ningún medio transmitir, imagínate que alguno se hubiera salido de la vaina, decir que tuvo que cerrar porque, bueno, realmente no hubo protocolo, no se cuidó y que la gente se contagió en una empresa y cerrada la empresa tomada por los trabajadores o no yendo a trabajar y mostrando que era una empresa con peligro. Fíjate que los contagios se dieron en lo social, no se dieron en las industrias. Esto es lo que le reclamábamos al gobierno, que por suerte lo entendió y nos permitió a aquellas que teníamos posibilidad de trabajar, de hacerlo. Porque cuidamos a la gente, la hicimos venir en transporte propio, le dimos el estacionamiento social en la empresa, que no compartan lugares comunes como los comedores o los vestuarios. Y fíjate que estamos viendo como todo el espectro productivo siguió trabajando y si hubo casos de coronavirus de empleados, no fue en las empresas, fue en lo social, fue en su casa, o en alguna fiesta, o en una reunión, o algún cumpleaños, o algo, no sé, o en la calle, pero no fue dentro de la empresa. Esto habla que nosotros supimos cuidar a nuestros trabajadores y llegar hasta hoy con este aislamiento social que debemos tener, que es lógico, pero que bueno, que algunos no interpretan que sea necesario. Nosotros creemos que sí, pues los números están a la vista, pero claro, la necesidad de hace 6 meses de salir, bueno, puede ser que complique un poco más la situación, como lo que estamos viendo, pero por suerte, Aldo, te lo ratifico, no se ha dado en las diferentes plantas productivas, sino que la gente lamentablemente se ha contagiado en lo social y esto, bueno, lleva a que tengamos los casos que tenemos hoy por la falta de cuidado que han tenido. Pero no se dio, porque imagínate que si fueran las empresas, yo tengo 90 trabajadores, me llega un caso, tengo 90 casos y tendría la empresa cerrada. Y no tuve que, en ningún momento y bajo ningún concepto tuve problemas y te diría que te lo traslado a las 90 cámaras sociales cejeras y a las federaciones económicas de todo el interior del país, porque nadie nos transmitió que tuviera que haber cerrado un socio de su entidad una planta porque todo el plantel se le infectó de coronavirus. Claro. Bueno, y ya la última, y te libero, Marcelo. Em, eh, Hay distintas situaciones que seguramente perjudican el marco productivo, sabemos los condicionamientos de la pandemia, pero también sabemos de las palabras en el marco de la pandemia y a veces cuál es el efecto negativo que tienen. ¿Es un clima apropiado cuando se escuchan discursos destituyentes para el empresario? ¿Lo seduce invertir? No, no, Aldo, no, no, no. Esto la verdad que al contrario. Yo creo que la política siempre existió y en la Argentina hace años que hacemos política de cualquier cosa. O sea, hacemos política con el coronavirus, hacemos política con los accidentes, hacemos política con la inseguridad, hacemos políticas con los problemas del otro. Bueno, en fin, hacemos política con todo. Y para mí es un error muy grave. Yo creo que se puede discutir las medidas que tiene un gobierno y podés estar o no de acuerdo, y si no estás de acuerdo tenés el derecho de decirlo. Yo lo que no haría es política, es decir, política antigobierno o antiestabilidad para que justamente de afuera nos vean mal. Vos fíjate, yo siempre cito las frases de mi amigo Ignacio Copani en una canción que decía ¿cuándo será al revés? Gracias gobernante, siga adelante, viva el que viene y viva el que fue. Nosotros en eso no hemos aprendido la lección. No sé si fui claro en lo que dije, por ahí lo dije muy rápido, pero si ustedes escuchan la canción de Ignacio se van a dar cuenta de que cuando será al revés. O sea, nosotros no tenemos, yo no creo que todos piensen igual, pero creo que hay que tener un respeto por quien elige la gente y dejarlo que proceda y criticarle lo que está mal y controlarlo, pero no hacer política de algún error en beneficio propio, porque esto perjudica a la estabilidad de un gobierno y mucho menos a un gobierno que recién asumió, porque la verdad que estos 6 meses lo único que hizo fue atajar penales. Y bueno, y habría que discutir qué hubiera pasado si no hubiera sido el gobierno. Hubiéramos tenido los ATP, hubiéramos tenido el aislamiento social preventivo, hubiéramos tenido el IFE, hubiéramos tenido la moratoria para las pymes que no pudimos pagar en todos estos 6 meses. Bueno, entonces, a ver, esto es lo que tenemos que ver. Y si alguno no está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno, como te dije, tiene todo el derecho, porque esto es política y nadie es inocente. Yo lo que veo mal es que justamente de errores o de temas que realmente un gobierno no puede manejar tan sencillamente, como es esto de la pandemia, esto que no lo sabe manejar el mundo, que está teniendo graves problemas, que sabemos que nos dejaron una economía endeudada, que había que renegociar con la deuda,
que había que, bueno, asistir a un montón de problemas que provocó, seguramente iba a traer un problema económico, no hay que ser economista para esto, Aldo. Entonces digo, me parece que deberíamos tener un poquito más de unión en estos casos, poder marcar las diferencias, pero no hacer política con errores que perjudican justamente a la inversión o a la generación de empleo. Yo puedo, como te dije, puede ser que haya muchos que no estén de acuerdo y uno puede decir, bueno, tenés el derecho de opinar. Ahora, lo que yo no haría es mostrar hacia el mundo que la Argentina, este gobierno se tiene que ir mañana, que yo lo tengo que gobernar, que ya nos piden que gobernemos nosotros, porque realmente hacemos las cosas bien. Realmente, y Bueno, humildemente lo digo acá, es una caradurez muy grande, ¿no? se entiende porque sé de los padeceres que ha tenido la pequeña y la mediana empresa durante el macrismo. Si no, hay que ver los números y la estadística arroja de que hay 25.000 empresas menos. Ahora, Uh -huh. la pregunta es, si tendrías que reflexionar en función de las expectativas que se deben hacer los argentinos, tu impresión, tu sensación, como hombre de la empresa y de la producción, eh, ¿qué Argentina vislumbrás para los próximos meses o para el año que viene? De una gran oportunidad, Aldo. La gran oportunidad es de discusión y de un proceso de madurez que tenemos que tener de una vez por todas. Yo creo que todas las partes deberían ceder algo, porque en una mesa de negociación todos deben ceder algo. Yo creo que por primera vez hay que tratar de tirar en serio todos juntos del carro, porque tenemos una oportunidad histórica de discutir temas que realmente no nos van a llevar de un lado o del otro de las narices, sino que va a haber posiciones encontradas que seguramente con toda la solidez que puedan tener cada uno digamos, de las ideas y los pensamientos, pero que debemos discutir cuál es el eje. Y yo creo que hay errores que se han cometido en todos los sentidos que no deberían volver a cometerse y para esto gobierno y oposición deberían estar en una misma mesa. Esto no cabe ninguna duda. Hay que hacer los esfuerzos inagotables para que esto ocurra, porque realmente desde las fuerzas políticas no se dan cuenta que atrás hay casi 40 y pico millones de argentinos que están mirando este tema y que realmente les preocupa. Y creo que tenemos una gran posibilidad. Yo creo que si sabemos hacer las cosas y aprovechar esto que hemos vivido estos 6 meses, tenemos la oportunidad de generar un país nuevo con políticas de Estado a largo plazo, donde esté contenido los pensamientos de todos. Ahora, lo que tenemos que deponer todos son las posiciones antagónicas. No podemos ser aperturistas a cerrarnos. No podemos ser digamos, de evaluar o dejar el dólar quieto. No podemos, nosotros tenemos que empezar a pensar de una vez por todas qué le conviene a la Argentina y no qué le conviene a un partido político o a un interés económico. Yo creo que, vuelvo a decirte, si podemos discutir estos temas y algunos actores que tengamos alguna idea, ustedes lo dicen, que soy un representante de las pymes, pero tengo mucha gente atrás que me acompaña y que podría estar perfectamente hablando en lugar mío. Si nosotros tenemos un espacio, si el movimiento obrero, los movimientos sociales y muchos que tengamos un trabajo político hecho de representación, nos sentáramos a una mesa y vayamos tirando ideas, yo estoy seguro que tenemos puntos de coincidencia, inclusive con la oposición a este gobierno. Inclusive. Esos son los que nos tienen que afianzar. Los otros los debemos debatir y dejarlos para que la sociedad nos vea. Ahora, no la podemos confundir con chicanas políticas o con intereses mediáticos que instalan a fulano o a mengano en detrimento de lo que nos vaya bien a todos. Esto lo tiene que hacer la sociedad y esperemos, como te dije, creo que es una gran oportunidad. Yo creo que soy optimista, me parece que tenemos una gran oportunidad de que podamos discutir hacia la población y te agradezco, Aldo, el lugar que me das para que justamente generar esta conciencia. Debemos debatir hacia dónde queremos ir. Bien. Bueno, Marcelo, desde ya yo quiero agradecerte mucho tu tiempo de participar en este ciclo y de compartir con todos los televidentes este pensamiento, bueno, que de alguna forma reafirma viejos sueños, digamos, en la tradición de la industria de lo que es la historia de la República Argentina, y que no ha terminado, sino que se proyecta hacia adelante con una visión de integración o de participación y de inclusión, porque más fábricas hay, más cantidad de personas pueden ir a trabajar allí, sea que elaboren un producto, que den un servicio. Eso es lo importante porque sabemos que se incorporan un poco más de 400.000 personas al mercado laboral todos los años, y si no reabrimos esas 25.000 que cerramos y se creen muchos más,
y si no hay un nuevo rediseño, digamos, poblacional de distribución demográfica en el territorio nacional, aunque más no sea empezando a evitar de que vengan hacia los grandes centros urbanos aquellas personas que viven en provincia y que sea justamente porque se están abriendo nuevos establecimientos, ¿no? Exacto. Esto habrá que discutirlo Exacto. en el Parlamento, ¿no? O en cualquier lado. Por eso estamos tratando de proponer este proyecto de ley, Aldo, así que en otro programa lo discutiremos, porque ya van a estar presentados en sociedad, Bien. pero el primero, y te doy un adelanto que vamos a discutir, es justamente la ley de la creación de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, un organismo que tiene que ser público y privado, y lo vamos a poner en debate de la sociedad, Bien. de todos los sectores, porque desde Segera queremos proponer esto. Nos parece que llegó la hora de tener leyes que nos den previsibilidad y organismos que realmente trabajen codo a codo con los funcionarios y todos los actores políticos y de la sociedad para generar el desarrollo del trabajo y la producción en la Argentina. Muchas gracias, Marcelo. Contá Muchas con gracias, nosotros Aldo. para comunicar desde el nacimiento cómo van generándose las instancias de aproximación para poder acompañar en esto que es tan necesario en la República Argentina, porque no quiero seguir leyendo libros que hablen de los cuatro fracasos de la burguesía. Esperemos que sea el último. Ojalá. Sí, esperemos que sea el último. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Aldo, y un saludo a todos los televidentes de conclusión. Gracias, ¿eh? Por favor, un Muchas abrazo. gracias. Bueno, escuchábamos a Marcelo Fernández respecto de cuál es la caracterización que hizo y en una lectura económica de lo que significaron las medidas que tomó el Banco Central y de qué manera afectaba, ¿no?, al pueblo trabajador, digamos, a lo que nosotros acá llamamos muchas veces las personas de a pie, que no son ni más ni menos que el pueblo argentino. Ahora, creo que va a dar para discutir muchas cosas, se desprenden de algunas medidas de coyunturas para tratar de transitar esta suerte de instancia de transición, donde se producen medidas que dan respuestas coyunturales de cara a lo que puede llegar a ser la reactivación de la República Argentina dentro de unos meses, que aparece permanentemente en lo estratégico. No se puede vivir discutiendo medidas aisladas. Y todos los sectores productivos creo que confluyen en esto, y es un viejo anhelo que tuvieron muchos industriales en la República Argentina, y que en aras de sus sueños intentaron generar esa Argentina potencia, como se dijo en algún momento, aquella Argentina que soñaba con muchas cosas, que hoy las puede rescatar cuando usted ve que se envía un satélite al espacio, cuando ve científicos que están investigando para encontrar fármacos que le permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. Ahora se ve por el coronavirus, se ve en distintas universidades de la República Argentina. Hay una Argentina que es bastante dispar, somos un país muy particular, tenemos cosas del primer mundo y por eso nos demandan determinado tipo de trabajos respecto de lo que significa la materia de investigación. Tenemos características del segundo mundo, del tercero y hasta del cuarto mundo. Sin ir más lejos, el día de ayer se había encontrado un trabajador en situación de servidumbre en un pueblo del interior de Santa Fe, como en alguna oportunidad, años atrás, 2 personas que eran trabajadores rurales, que trabajaban en la finca de quien fuera en su momento el presidente de la sociedad rural, estoy hablando de Chevere, que estaban reducidos a servidumbre y prácticamente a esclavitud porque vivían en una choza que ni siquiera tenía piso, ¿sí? Era piso de tierra y 2 camastros donde allí descansaban estas personas. Esto es otra Argentina distinta de la que vimos cuando el SAOCOM despegaba llevando un satélite al espacio. Será cuestión de discutir esto y muchas cosas más. Creo que asignaturas pendientes ya sabemos que hay muchas. Pero bueno, eso será materia de discusión en otro momento. Desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.